informativo. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos al informativo de NTN 24 del Canal de las Américas. Soy Carlos Alberto Figueroa. Siempre un gusto acompañarlos en estos 60 minutos para actualizarlos con lo que es noticia alrededor del mundo. Comenzamos en Estados Unidos, donde se ha registrado un tiroteo en la base naval de Pensacola, en la Florida. Deja hasta este momento 4 muertos y al menos 7 heridos. Según la Armada, el tirador ya fue abatido. Jason Bortz, oficial de Asuntos Públicos de la base, dijo que los informes de disparos comenzaron a las 6:30 de la mañana hora local. Esta noticia se registra solo 2 días después de que un militar abriera fuego en la base de Pearl Harbor, cerca de Honolulu, matando a 2 personas e hiriendo a una tercera antes de quitarse la vida. Una noticia en desarrollo, la ampliamos con nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola, adelante, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, lo que se sabe hasta este momento es que el tirador ingresó a la base militar aérea de la naval aquí en Pensacola. Lo que han dicho las autoridades en conferencia de prensa hasta este momento es que 2 oficiales de la policía del condado Escambia habrían interceptado al tirador y posteriormente lo habrían dado de baja. Los oficiales resultaron heridos, uno en un brazo y el otro en una pierna. Se encuentran fuera de peligro. Lo que han dicho las autoridades es que hasta este momento hay 4 víctimas mortales, incluyendo el tirador, y por lo menos más de una decena de heridos que fueron transportados a 2 hospitales, uno de ellos el Baptist. El hospital fue cerrado temporalmente y también la base aérea, que continúa hasta este momento cerrada. En la conferencia, sin embargo, no se dio a conocer la identidad del tirador ni tampoco el arma que utilizó. A continuación, algunos detalles de lo que ha ocurrido la jornada de hoy. Estamos trabajando con fuerzas de la ley locales y también con el FBI, llevando a cabo las acciones y los esfuerzos necesarios para intentar determinar y entender esta situación. Pero lo más importante, y quiero resaltarlo, es que ya no tenemos una situación activa de un atacante. Claramente tenemos personas heridas y que han fallecido. Sin embargo, nuestro corazón, y de parte de la Marina y de mi parte también quiero decirles que nuestros corazones están con ellos, con aquellos que han sido afectados directamente por esta tragedia. Hay algunos asuntos que nosotros ahora mismo estamos investigando en el debido proceso y algunos otros detalles saldrán a la luz luego, por supuesto, pero ahora mismo quiero resaltar que el FBI está con nosotros, estamos investigando todo este hecho y claramente envío mis condolencias a los más afectados. Es la información que se registra en la Florida. Y vamos a seguir hablando de este tema, un tema que ha sido importante en los últimos meses en los Estados Unidos. Una mortal balacera se ha registrado también en el estado de la Florida, en una de las principales autopistas. Tras una larga persecución, la policía abatió a 2 criminales que momentos antes habían asaltado una joyería. 2 civiles fallecieron en los hechos, que están bajo investigación. Todo inició tras el robo de una joyería en Coral Gables. Los 2 sospechosos de haber cometido el crimen trataron de huir de las autoridades en el camión de una empresa de transporte de mercancía. Cuando llegamos también hubo balas que cayeron del otro lado de la calle en el ayuntamiento. Desde aquí los sujetos salieron en un vehículo ligeramente al norte de esta ubicación hasta la calle Mariana. En ese momento, con sus armas, secuestraron un camión de UPS y al conductor. Allí comenzó la persecución, que se extendió por varias calles de la ciudad, hasta que los criminales no pudieron avanzar más al encontrar tráfico en una de las avenidas por donde pretendían evadir a las autoridades. Inmediatamente fueron acorralados por al menos 20 uniformados, quienes respondieron a los disparos de los atacantes. El enfrentamiento armado terminó con la vida de los 2 asaltantes. 2 civiles también perdieron la vida. Se trata del conductor del camión secuestrado y un conductor que quedó en medio del intercambio de disparos. Y vamos a ver ahora quién era el hispano que perdió la vida en medio de esta balacera en la autopista de la Florida. Según informó la policía, Frank Ordóñez es el conductor de la empresa de mensajería UPS. Él era secuestrado por los 2 ladrones momentos después de que se diera este robo en la joyería. Recién había terminado el programa de capacitación y era su primer día de trabajo solo, es decir, sin un compañero a su lado. Ordóñez nació en Ecuador
y era el padre de una niña de 5 años. De acuerdo con su perfil en Facebook, Frank estudió en el Miami-Dade Community College y vivía en Hialeah Gardens. Mauricio Macri se despide de la presidencia de Argentina. El mandatario grabó un mensaje de unos 40 minutos que fue difundido en cadena de radio y televisión en el país 4 días antes de entregar el poder a Alberto Fernández. Macri dijo que no estaba satisfecho con su gestión económica. Argentina, recordemos, atraviesa una recesión desde el segundo trimestre del año pasado, con una caída del Producto Interno Bruto estimada en 3.1% según el Fondo Monetario Internacional. La inflación se acumuló en un 42.2% a octubre, una de las más altas del mundo, y la pobreza, otro dato importante, y deuda para Mauricio Macri, alcanzó el 35.4% en el primer semestre de este año, todo según cifras oficiales. En su último balance de gestión, Macri enumeró como logros de su gobierno las reformas del Instituto de Estadísticas y la reducción del déficit fiscal. Los dirigentes somos circunstanciales y eso es algo que todos los líderes debemos tener en claro. No se trata de nosotros, se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera y que tienen derecho a hacerlo. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa. Y va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la historia de la Argentina, con el detalle de cada política pública que impulsamos. Lo hago porque sé cómo la falta de información entorpece y retrasa las soluciones. Y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. Nada nunca puede estar por delante de los argentinos. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Mientras tanto, se mantiene la expectativa allí en la Argentina por el anuncio del futuro gabinete. El presidente electo Alberto Fernández va a anunciar hoy a las 6 de la tarde, hora local, la lista completa con los nombres de aquellas personas que van a liderar los diferentes ministerios. La gran incógnita sigue siendo quién estará al frente del Ministerio de Economía, el que representa el mayor desafío frente a la crisis que golpea a la nación suramericana. Dentro de los ya confirmados están Ginés González, reconocido médico, que ha mostrado su postura a favor del aborto, y quien será el titular del Ministerio de la Salud. El aporte de Ginés González García a la salud, en especial a la salud pública, lo hacen merecedor del doctorado honoris causa que le entregó hoy la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia, profesionalismo y compromiso me llevaron a convocarlo para estar al frente del Ministerio de Salud en mi gabinete. Otro tema: en Paraguay fue asesinado el ex magistrado Carlos Rafael Ortega. El jurista fue interceptado y acribillado por 2 sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron el jueves en la noche, cuando el hombre se disponía a ingresar a su vivienda. Ortega fue trasladado a un hospital de la zona, donde finalmente falleció hora y media después de haber ingresado. El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. Las autoridades iniciaron una investigación para dar con el paradero de los responsables. En Washington, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez han presentado un proyecto de ley para extender hasta el año 2021 un estatuto que permita imponer sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela acusados de violación de derechos humanos. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana, adelante, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se trata de una medida bipartidista que se aprobó por primera vez en el Congreso aquí en Washington en 2014 y se volvió a aprobar nuevamente en el 2016 para permitir la continuación de estas sanciones a aquellos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que continúan las violaciones de derechos humanos en ese país. Esta medida es liderada por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien de hecho también es el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y también por el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien es el presidente del subcomité del hemisferio sur del Comité de Relaciones Exteriores también en el Senado. Ambos férreos luchadores por restaurar la democracia en Venezuela. Yo entiendo que la administración y muchos
tienen sus diferencias con la ideología y con la práctica de Maduro a este punto. Eso es una diferencia que todos reconocemos, pero para mí la asistencia directa a organizaciones que están en Venezuela, aumentando la asistencia humanitaria, es una necesidad que no debíamos nosotros prevenir. Estamos a ese punto. Ambos, Menéndez y Marco Rubio, aseguran que esto envía un claro mensaje al régimen de Nicolás Maduro de que Estados Unidos continuará en su lucha por restaurar la democracia en Venezuela. De hecho, le envían un mensaje también al pueblo venezolano de no rendirse y que este es el momento de continuar presionando de forma diplomática al régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela. Esa es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y seguimos allí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump y la primera dama participaron en la iluminación del árbol nacional de Navidad. 3, 2, 1. Esta tradición se extiende desde 1923, cuando el presidente Calvin Coolidge encendió un abeto Vermont de 14 metros. El árbol de este año fue plantado en la elipse del Parque del Presidente a finales de octubre. Reemplazó el anterior árbol de Navidad nacional que se encontraba desde el 2012, pero fue dañado por un hombre que intentó treparlo. Este evento se realizó el mismo día en el que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que redactara los artículos del juicio político contra el mandatario de los Estados Unidos. Si los artículos del juicio político se aprueban como se espera, eso llevaría a un juicio en el Senado sobre si condenar a Trump y destituirlo. Los republicanos controlan la Cámara Alta y han mostrado poco apoyo para la destitución de Trump, y él no se refirió al proceso de impeachment. Le deseó al público una feliz Navidad. Como una nación agradecida, alabamos la alegría de la familia, las bendiciones de la libertad y el milagro de la Navidad. En nombre de Melania y de toda nuestra familia, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y feliz Navidad. El ambiente navideño también llegó a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Anoche se realizó la inauguración del portal de Belén y el encendido del árbol de Navidad. Este abeto de 26 metros de altura, decorado con adornos de plata y oro, además luces de bajo consumo, ha sido donado por la región norteña de Veneto y se mantendrá en la Plaza de San Pedro durante toda la temporada. La escena de la Natividad, que incluye unas 23 figuras de tamaño natural, fue hecha completamente de madera. Las figuras que rodean la escena representan la vida en un pequeño pueblo rural en la provincia de Trento a principios del siglo XX. El árbol y el pesebre se pueden admirar hasta el 12 de enero. Primera pausa aquí en el informativo de NTN 24. Estudiantes y profesores de las distintas universidades de Venezuela aseguran que están listos para volver a la calle y presionar la salida de Nicolás Maduro del poder. Señalan que el régimen tiene sumergida a la nación petrolera en miseria, hambre y muerte. Desde Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández nos reporta. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Así es, en este debate que se ha dado en la Universidad Católica Andrés Bello, se ha determinado que para poder gestar un cambio en Venezuela es necesaria la activación de la sociedad civil. La responsabilidad no se le puede dejar solo a la comunidad internacional. Veamos. Es decir, ¿a quién le conviene la desmovilización? ¿A quién le conviene la frustración? ¿A quién le conviene la desesperanza? Al régimen y a su mantenimiento, mientras tengas una sociedad civil desmoralizada, aplacada, con sentimiento de decepción y de desencanto, pues vas a tener un liderazgo político de oposición que no sabe qué hacer porque no tiene esa fuerza de respaldo, y vas a tener un gobierno muy tranquilo y muy cómodo gobernando como lo está haciendo ahorita actualmente desde Miraflores, violando pues toda esa cantidad de derechos. Entonces la solución está en nuestras manos, nosotros tenemos que ser protagonistas y mira, curiosamente, desde lo que ya estamos haciendo, lo que nos hace falta es articular esa fuerza.
La responsabilidad del ciudadano común es trabajar y creer en lo que hace por su comunidad. Poniéndonos de acuerdo, rescatando lo que es la conciencia ciudadana, fortaleciendo y practicando lo que son los valores y los principios ciudadanos, morales, que cada vez se están desdibujando en la conciencia de mucha gente. Pues entonces nuestro trabajo como ciudadanos es rescatar eso y a partir de allí construir la Venezuela que soñamos. Es necesario creer en el voto a pesar de las adversidades. Siga el voto como el camino fundamental para construirla y hacerla realidad. Es verdad que tenemos las miles de condiciones adversas. Este régimen no quiere elecciones libres y este régimen no se quiere mover, pero lo tenemos que exigir, lo tenemos que luchar, como lo exigió el pueblo boliviano en las condiciones más adversas posibles y lo han exigido otros pueblos, pero tenemos que plantarnos como sociedad civil. Para el año 2020 se esperan elecciones parlamentarias. El trabajo apunta a la renovación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice ese proceso. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buena tarde. Contundentes declaraciones del candidato a la nominación demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, Michael Bloomberg. En una entrevista televisiva, el multimillonario ha asegurado que todos sus rivales en el partido perderían en un eventual enfrentamiento electoral con el presidente Donald Trump. Aunque Bloomberg ya había sido crítico con sus contrincantes políticos, esta es la primera ocasión en la que arremete en declaraciones públicas contra los otros postulados. Asimismo, criticó con vehemencia a la actual administración republicana. Un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional de Minnesota se estrelló en el centro del estado. 3 militares que estaban a bordo perdieron la vida. El siniestro ocurrió durante un vuelo de prueba de mantenimiento. Equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar del accidente. La Guardia Nacional de Minnesota anunció que va a iniciar una investigación para conocer los motivos del siniestro. En medio de la aguda crisis que enfrenta Chile, miles de ciudadanos han recurrido a la bicicleta como medio de transporte para movilizarse. Las intensas protestas que se registran a diario en Santiago, la capital del país, ha desatado el caos vehicular. Cientos de personas continúan uniéndose a esta alternativa de movilidad, ya sea para asistir a sus trabajos o para desplazarse dentro de la ciudad. Los actos vandálicos han ocasionado la destrucción de semáforos, así como señales de tránsito, y esto representa otro problema vial para conductores y peatones. Nueva pausa en esta emisión de noticias cuando... La joven activista sueca Greta Thunberg está en España. Después de un largo viaje de 10 horas desde Portugal, la adolescente de 16 años arribó finalmente a Madrid, donde se realiza la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La salida del vagón fue algo caótica por la presencia de decenas de periodistas que se agolparon en el andén. Thunberg bajó del tren con su famoso cartel en el que se lee la frase "Huelga escolar por el clima". Posteriormente, la joven fue trasladada al centro de eventos IFEMA, donde se desarrolla la cumbre. Allí se reunió con decenas de personas que participan en este evento. Nuestras voces tienen que ser oídas una vez más, pero por supuesto que eso no es suficiente y eso no se está traduciendo en acciones políticas. De manera sincera, yo espero que en los próximos años logremos algo concreto y eso significa que nosotros no solamente lideremos este movimiento, sino que de manera general podamos llevar acciones y que los líderes en el mundo y la gente que está en el poder escuchen la emergencia climática que ahora mismo está golpeando nuestro planeta. Nos hemos estado manifestando durante el último año de manera muy vehemente, pero básicamente no ha pasado nada. Nada más allá de esos esfuerzos, de esos llamados. El cambio climático sigue siendo ignorado por las personas que están en el poder y de esa manera no va a ser sostenible. Los niños van a perder su futuro. Y los efectos del cambio climático quedan expuestos en estas imágenes. Vemos una manada de osos polares que se vio obligada a migrar de su hábitat natural en el Ártico hacia una aldea en Rusia. Estaban buscando comida. Expertos creen
que la pérdida de densidad del hielo ártico ha impedido a estos animales trasladarse hasta sus habituales zonas de caza, por lo que han quedado atrapados cerca a zonas habitadas por seres humanos. Entre la manada de osos polares se encuentran muchas hembras con sus cachorros. Las famosas cataratas Victoria en el sur de África, visitadas por millones de personas, están sufriendo una disminución sin precedentes en su nivel de agua. El presidente de Zambia atribuyó este fenómeno a la crisis climática y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes antes de que una de las atracciones turísticas más impresionantes del mundo se seque. Las cataratas, ubicadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, regularmente sufren una disminución en su nivel de agua en las estaciones secas del año. Sin embargo, en este 2019 se ha marcado el nivel más bajo en los últimos 25 años debido al cambio climático y a la severa sequía que está azotando el sur de ese continente. En Francia avanza el segundo día de huelga nacional contra la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. En la jornada de hoy, todos los trenes de larga distancia fueron cancelados, la mayor parte de las líneas del metro de París cerradas y hay cientos de vuelos afectados. Líderes sindicales advirtieron que la huelga podría prolongarse hasta el lunes si el gobierno francés no toma las medidas adecuadas para frenar la nueva reforma del sistema de pensiones que tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales. El jueves, en el primer día de protesta, se registraron movilizaciones en más de 70 ciudades. Al menos 3 personas murieron, 27 más resultaron heridas tras el colapso de un edificio en Kenia. Luego del desplome, varios trabajadores de seguridad adelantaron labores para liberar a una mujer que había quedado atrapada bajo los escombros. La Cruz Roja keniana rescató a otras 11 personas 5 horas después de registrarse el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han indicado cuántos ciudadanos estaban en el interior de la estructura ni las razones por las que se registró este incidente. Los incendios en el norte de Sydney están fuera de control. El servicio de bomberos informó que al menos 8 focos acabaron formando lo que llamaron un megafuego. Esto ocurre en un área de un parque nacional en el que cientos de animales debieron ser evacuados. Las llamas devoraron unas 300.000 hectáreas en una zona cercana a la mayor ciudad australiana. Los fuertes vientos y las altas temperaturas dificultan las tareas de extinción del fuego. Y a propósito del tema, así se ve el cielo de Sydney. Se tornó de color naranja debido a los incendios forestales. Las imágenes que ven en pantalla fueron registradas en esta ciudad, donde la emergencia se ha vuelto más crítica en las últimas horas. Los fuertes vientos han avivado las llamas que acechan la ciudad. La densa nube de humo se posó durante varias horas, afectando la visibilidad y obligando a los residentes a usar máscaras respiratorias. La canciller alemana Angela Merkel llegó este viernes al antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz en su primera visita a este símbolo del Holocausto en los 14 años que lleva en el poder. A primera hora de la mañana, Merkel atravesó el portón del antiguo campo en el que se lee aún la siniestra consigna nazi: el trabajo nos hace libres. La canciller estaba acompañada por el primer ministro polaco, por un superviviente de Auschwitz de 87 años y por representantes de la comunidad judía. El jueves, Merkel anunció la concesión de 60 millones de euros a la fundación que hace vida allí para el mantenimiento del sitio en el que fueron asesinados más de 1 millón de ciudadanos entre 1940 y 1945. La visita de la funcionaria se da poco antes de la conmemoración del aniversario número 75 de la liberación por parte del Ejército Rojo ruso el 27 de enero de 1945. Esta es la primera vez que un canciller alemán pisa el lugar desde 1995. Ciencia, salud y tecnología, aquí en el informativo de NTN 24. Ya está con nosotros María Fernández Fuentes, nos trae toda la información de CCT. Hablamos de los peligros en estos servicios
de transporte a través de aplicaciones digitales. Hola Mafe, buena tarde. Hola Carlitos, muy buenas tardes. Así es, bienvenidos todos a Ciencia, Salud y Tecnología. Resulta que un informe de seguridad presentado por Uber reveló que los usuarios de la aplicación en Estados Unidos denunciaron en 2018 aproximadamente 3.000 casos de acoso sexual. Este reporte llega cuando Uber está bajo la presión de los reguladores de muchas ciudades, incluyendo Londres, que recientemente rescindió la licencia de la compañía para transportar pasajeros por un patrón que ellos denominan fracaso en materia de seguridad y protección. Por primera vez en su historia, Uber dio a conocer las cifras de incidentes de seguridad ocurridos durante 2017 y 2018 en sus servicios registrados en Estados Unidos. Según el informe, Uber recibió más de 3.000 denuncias por agresiones sexuales, incluidas 464 por violación en sus 1.300 millones de viajes operados en el año. Uber aseguró que las cifras de 2018 representan una caída del 16% en la tasa de incidentes con respecto al año anterior en las 5 categorías más graves de agresión sexual reportadas. Asimismo, los ataques sexuales registrados en un 45% de las veces eran reportados por parte de los conductores. La empresa estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel internacional vehículos de transporte con conductor se encuentra bajo la lupa de los reguladores de muchas ciudades, incluyendo Londres, en donde recientemente perdió la licencia para operar por problemas e incidentes relacionados con seguridad. Uber aseguró que el informe de 84 páginas mostraba su compromiso con la transparencia y tenía como objetivo impulsar la responsabilidad y mejorar la seguridad de Uber y de toda la industria. Asimismo, reitera que la publicación de los datos ayudará a desarrollar mejores prácticas que evitarán que ocurran incidentes serios de seguridad en primer lugar. Uber además agregó que desde 2018 se implementaron revisiones continuas de antecedentes a sus conductores para mejorar la seguridad de los usuarios, por lo que más de 40.000 han sido eliminados y rechazados en la plataforma. Es importante resaltar que la agresión sexual y otras amenazas han sido una preocupación general para la creciente industria de servicios de transporte en todo el mundo. Y fue lanzado el primer nanosatélite mexicano. Se trata de AztecSat-1, construido por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. El satélite tiene un tamaño reducido, pesa solamente 1 kilogramo y es parte de la iniciativa de lanzamiento de CubeSat que ofrece la NASA a las universidades, escuelas secundarias y organizaciones sin fines de lucro. El objetivo de su lanzamiento es demostrar la capacidad técnica en comunicaciones espaciales y aportar datos adicionales sobre las pruebas realizadas anteriormente. Esta nueva investigación podría reducir la dependencia de estaciones terrestres, reducir los costos y aumentar el número de descargas de datos para aplicaciones satelitales. Y una nueva encuesta liderada por Amnistía Internacional y realizada por YouGov reveló que 7 de cada 10 personas quieren que los gobiernos regulen la actividad de las grandes tecnológicas por temores sobre sus datos personales y privacidad. El sondeo internacional también mostró un cambio evidente del comportamiento en línea de los usuarios. Según el estudio, 1 de cada 3 usuarios evita términos de búsqueda o páginas específicas para prevenir el seguimiento. Las preocupaciones sobre la privacidad están llevando a las personas a cambiar su comportamiento en línea. Así lo informó Amnistía Internacional a través de un sondeo. El informe mostró que 1 de cada 3 personas evita términos de búsqueda o páginas específicas para prevenir el seguimiento. Debido a los escándalos relacionados con la publicidad política de Facebook y otras plataformas, 8 de cada 10 personas que participaron en el estudio revelan que el nuevo modelo empresarial centralizado en crear perfiles detallados sobre las personas con el fin de vender publicidad también les genera algún tipo de preocupación. Otro de los aspectos más importantes entre la comunidad encuestada tiene que ver con el robo de información. Según el sondeo, más de 7 de cada 10 consultados dijeron que les preocupaba cómo las firmas tecnológicas recopilan y utilizan sus datos personales. El problema muchas veces tiene que ver con la información pública que queda en Facebook, en las distintas redes sociales, y muchas veces los atacantes van juntando estos datos públicos y hacen un ataque directo, por ejemplo a WhatsApp, sabiendo características de las personas.
Debido a la mala reputación que enfrentan los gigantes tecnológicos al hacer mal uso de su poder y no proteger a sus usuarios, cerca de la mitad de los entrevistados dijo que desde entonces se ha vuelto más cauto a la hora de compartir información personal en línea, como edad, género u orientación sexual. El sondeo realizado en línea a finales de octubre por la encuesta británica YouGov en países que incluyeron a Brasil, India y Estados Unidos pretende informar a toda la comunidad acerca de lo importante que es la recolección de datos. Primero, la cuestión de normativas, ¿sí? Que los estados, que los gobiernos tengan su ley de protección de datos. Segundo, que las empresas cuiden la información sensible de los ciudadanos. Y tercero, justamente nosotros como usuarios debemos tomar conciencia del impacto que tiene justamente compartir información sensible de manera pública sin darnos cuenta. Por ahora es todo en Ciencia, Salud y Tecnología. Regreso contigo, Carlitos. Feliz viernes y nos vemos nuevamente el lunes, ¿no? Hasta el próximo lunes, que descanse y que disfrute con prudencia. Gracias, igual. Vamos a hacer la última pausa aquí en NTN 24. Así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter, @NTN24 y la ampliación de todas las noticias allí en nuestro portal ntn24.com. Feliz tarde.